Bueno, muy buenos días a todas, todes y todos. Bienvenidas a La Frívola, la sección del tablero de Canal Red, en la que hablamos de moda, política, banalidades, gilipolleces y, en general, todas esas cosas que a los señoros no les parece que sean importantes. Muy buenos días, querida Pao. ¿Con qué nos toca ir esta semana? Pues mira, hoy me gustaría que volviésemos a hablar aquí de Palestina, que hace ya un tiempo que no tocamos el tema. Creo que me voy a repetir con respecto a otras frívolas que hemos hecho anteriormente, pero me voy a repetir a conciencia porque creo que es necesario que algunas cuestiones las repitamos una y otra vez, precisamente porque son aquellas cosas, aquellas ideas, aquellos mensajes y aquellas imágenes que el colonialismo israelí, con la connivencia de gran parte de la comunidad internacional occidental, pues han querido hacer desaparecer como si no hubiesen existido nunca. Justamente para eso, para que parezca que no han existido nunca. Así que hoy, tirando del hilo, ¿creéis que seremos capaces de conectar el por qué ha roto Israel el alto al fuego en Gaza con la estética y la moda? Pues yo no dudo de que así será. Adelante, hermana, que eso es precisamente lo que hacemos aquí. No dejar de hablar de Palestina, repetir todas las veces que haga falta que hay que denunciar el genocidio. Eso es, y creo que es algo que nos concierne también hacer en el plano de lo estético, de la moda, del arte. Lo hemos hecho en otras frívolas, como he dicho. Y no es en realidad ninguna frivolidad centrarnos en esa dimensión simbólica, sino que se trata de algo absolutamente crucial políticamente hablando. Hoy vengo con una chapa un poco mayor de la habitual, así que tened paciencia, pero me gustaría empezar planteándoos una pregunta. ¿Por qué diríais que poneros la Palestina o la cufilla no es un acto de postureo, sino algo profundamente revolucionario? Bueno, pues para contestar a esto empezamos. Como sabéis, Israel ha roto hace apenas unos días el alto al fuego que más o menos se había establecido durante los últimos meses, asesinando a más de 400 personas con un bombardeo inesperado durante la madrugada del pasado miércoles sobre Gaza, en pleno Ramadán, y durante el fin de semana también ha vuelto a bombardear Líbano. Se calcula que ya son alrededor de 50.000 personas palestinas asesinadas por Israel desde el 7 de octubre de 2023. De hecho, son ya tantas las personas palestinas que han muerto o sido asesinadas directamente a causa de los ataques y bombardeos e indirectamente por causas de inanición, falta de agua, enfermedades, desplazamientos forzados, etcétera, 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 que cada vez es más difícil concretar el número. Y no tiene pinta de que el proyecto sionista vaya a detenerse aquí. Quizás porque su intención no ha sido nunca, como bien sabemos, combatir a ningún grupo terrorista en específico, ni ninguna otra excusa que se le parezca, sino expulsar definitivamente a la población palestina de todo el territorio, sin concesiones. Por eso no van a parar hasta que lo logren. Eso es. Y uno de los expertos que más han insistido en explicar esto y en contextualizarlo política e históricamente hasta la saciedad ha sido el profesor e historiador israelí Ilan Pappé. El pasado mes de febrero, la editorial Capitán Swing publicó, traducido al castellano, su último libro, Breve historia del conflicto entre Israel y Palestina, que es un librito muy cortito, muy completo, que si no lo habéis leído, pues yo os lo recomiendo que lo hagáis, porque ya os digo que es muy corto, muy accesible y es también muy pedagógico y explicativo, muy útil. Bueno, pues en este libro Pappé repasa la historia de ese proyecto sionista colonial desde el siglo XIX hasta nuestros días. ¡Anda! Siglo y medio de conflicto. ¿Va a ser cierto eso que decimos de que el genocidio no comenzó el 7 de octubre? Tal cual, es que vamos por ahí. Pero bueno, Ilan Pappé repasa la historia del colonialismo sionista casi al completo, pero no solo enumerando los hechos, sino también tratando de dotarlos de un marco analítico, contextual y político que sirve para entender el conflicto, pero también, sobre todo, para localizar las ideas que subyacen a ese proyecto y las estrategias de las que llevan décadas los sionistas echando mano para lograr sus objetivos. Aquí llegamos a una cuestión importantísima: identificar el tipo de colonialismo efectuado por el sionismo y describir en qué consiste. Porque la cosa es que no es un tipo de colonialismo clásico, según explica Pappé, como el que podían ejecutar Portugal o España en los territorios que invadieron en su momento, porque en ese modelo la potencia imperial no aspiraba a sustituir a la población autóctona del territorio por la suya, sino que se centraba en someterla e incluso explotarla para sus propios fines e intereses coloniales, imperialistas y extractivistas. Sin embargo, en el caso del colonialismo sionista en Palestina, nos encontramos frente al llamado asentamiento de colonos, en el que el colonizador sí aspira a sustituir la sociedad nativa por la sociedad del colonizador a través de la llamada lógica de la eliminación, un término de Patrick Wolf que sirve para explicar por qué nunca será posible la coexistencia pacífica entre sionistas y palestinos en la región y por qué ni siquiera tiene sentido, sobre todo, la solución de dos estados propuesta por la ONU en su resolución de 1947. Bueno, esa lógica de la eliminación consiste básicamente en que mientras la eliminación de la población nativa no sea total, el colonizador, Israel en este caso, pues seguirá haciendo todo lo que le haga falta hasta lograr completarla. Y una de las estrategias puestas en marcha desde los orígenes del sionismo para este propósito, de las más importantes,
tiene que ver con repetir hasta la saciedad el falso mantra de que antes de la llegada de los colonos sionistas a Palestina, aquella era en realidad una tierra vacía, sin gente, sin historia, sin ciudades, sin tradición, sin nada de nada, ¿no? Un desierto que Israel, dicen, pues llegó para hacer florecer. Uno de los principales mitos que Papé busca desmentir en su ensayo. Por supuesto, es que es una mentira como una casa. Una mentira como un rascacielos, vamos. Y sin embargo es una mentira que ha llegado a calar fuera de la región entre determinados sectores de la comunidad internacional y sobre todo dentro del propio Israel, entre la población ultramilitarizada y dogmatizada para la deshumanización absoluta de las personas palestinas. El caso es que como efectivamente lo de que Palestina era una tierra vacía pues era una falsedad enorme, pero era una premisa necesaria para que los sionistas obtuviesen la legitimidad que buscaban en pos de ocupar el territorio, pues tuvieron que ingeniárselas en una doble dirección. Por un lado, llevan décadas tratando de vaciarla de facto, porque la cosa es que estaba pues llena de gente, ¿no? Y algo tenían que hacer con toda esa gente, expulsando pues a los palestinos y palestinas de sus casas, obligándoles a exiliarse a otros países e incluso asesinándoles a sangre fría cuando se resistían a marcharse, llegando pues a entrar en casa por casa para hacerlo, ¿no? Como ocurrió durante la Nakba en 1948. No tengo ni idea de qué tiene que ver todo esto con la moda y la estética, Pao, pero estoy súper de acuerdo con todo, ¿eh? Vale, lo entiendo, porque menuda chapitos estoy metiendo las cosas como son, pero como se suele decir, confiad en el proceso, que creo que todo esto tiene un sentido en términos de moda, estética, textiles y todas estas nuestras frivolidades. A ver. Bueno, la otra dimensión de esa estrategia sionista de borrado de los palestinos y palestinas de su tierra ha tenido que ver con centrarse en eliminar por completo toda la historia palestina anterior a la llegada de los colonos. Tratar de anular todo resquicio, todo símbolo, toda imagen, toda tradición que sirviese como una prueba para demostrar que en Palestina, desde mucho antes de la colonización, ¿no? Pues había gente, personas humanas con una cultura, una forma de vida humanizada, rica y próspera en toda su creatividad. En palabras de Papé, antes de estos actos de limpieza étnica y genocidio y durante los mismos, los colonos construyeron una justificación ideológica. Hasta en los medios aparentemente inofensivos como la pintura, los primeros pintores sionistas representaban el paisaje de su futuro hogar sin aldeas palestinas, porque las aldeas estropeaban la fantasía, así que tenían que desaparecer. Después Papé enumera dos ideas más que completan el delirio sionista, ¿no? La deshumanización de la población nativa, descrita, dice, como salvaje, primitiva o nómada, sin ningún apego por ninguna tierra, y la insistencia en convencernos de que su colonización tenía por fin llevar los beneficios de la modernización y la civilización europeas y occidentales. Y respecto a esto último, dice el historiador que lo específico del asentamiento de colonos frente al colonialismo clásico es que en el segundo modelo los colonos pretendían modernizar a quienes consideraban salvajes, ¿no? Pero en el modelo sionista los colonos se veían a sí mismos como modernizadores de la tierra, no de la gente. La gente querían y quieren que desaparezca por completo. Exacto, entonces llega aquí ya el punto, ¿no?, que planteaba al principio de por qué ponernos la kufiyya es intrínsecamente un acto revolucionario. La kufiyya ya se vestía en la región desde muchísimo antes de que aterrizaran allí los colonos sionistas y solían llevarla a los agricultores y beduinos de la zona para protegerse del sol mientras trabajaban la tierra, porque sí, aquella tierra era una tierra rica, cultivada y trabajada con población asentada que sentía apego por su hogar y por las tierras que habitaban. Así que la kufiyya es un símbolo textil de la historia palestina que desmiente por completo el mito sionista de una tierra vacía y de una población nómada bestializada. De hecho, sus bordados, por ejemplo, pues tienen que ver con el apego y el sentido de comunidad. Representan las redes de pescadores, por la relación del pueblo palestino con el mar, las hojas del olivo, en representación de su tradición del cultivo de los olivos, y con las rayas o franjas estas que se entrecruzan, pues representan también las rutas comerciales que históricamente habían hecho de Palestina un centro de intercambio muy importante. Ahora, en las que tejen en la fábrica Hirbawi en Cisjordania, pues que es la última que queda además, pues usan esos colores que simbolizan, por ejemplo, la comida típica palestina tradicional, los productos típicos, las especias, los ingredientes, pues como una forma de reivindicar también su tradición culinaria, porque parte asimismo también de esta historia suya, ¿no? Y en relación a todo esto, pues Papé incluso recuerda que en un primer momento, cuando los primeros colonos llegaron a la zona, desconocían por completo cómo era aquella tierra y cómo se trabajaba y cultivaba, y fueron los palestinos de allí quienes les enseñaron a hacerlo sin saber la que se les venía encima. Y no era la kufiyya lo único, ¿no? Los bordados palestinos también son un icono. Sí, de esto hemos hablado, tenemos un programa, por si lo queréis buscar, en el que hablamos muy extendidamente de esto, del Tatred, que es esa técnica de bordado palestino ancestral, patrimonio inmaterial de la UNESCO, de hecho,
pero también de cómo integran en los diseños palestinos las naranjas de Jaffa, que es un producto cultivado por los palestinos desde hace muchísimo tiempo. Por eso os decía que después de toda esta chapa que os he soltado, hablar de moda tenía sentido, ¿no? Porque no debemos dejar de recordar que a través de su tradición textil llevada al mundo, pues el pueblo palestino ha conseguido construir una importantísima resistencia colectiva global y bien visible contra esa desmemoria que el proyecto genocida lleva desde siempre buscando imponerles. Su moda y sus símbolos son un recordatorio inapelable y necesario de su historia, aunque luego también pues en el Parlamento Europeo, por ejemplo, quieran ser partícipes de este borrado, obligando a los representantes como Irene Montero, Manu Pineda o Rima Hassan a quitarse la Palestina, por cierto.